En la población de España hay más de 4 millones de personas con discapacidad y solamente 1 de cada 4 tienen empleo. El problema es del entorno, que el entorno debería de estar adaptado. Debería de haber un entorno en el que puedas trabajar tú y una persona con discapacidad. Me fui a Benasque, una excursión preciosa, y ahí disfruté, pero vamos, como un niño chico. Iba yo de monitor, vamos, situaciones súper estresantes, súper todo, pero descubrí el mundo un poco de la discapacidad más amplio. Aparte de conocer a una persona o a otra, me metí en ese mundo, ¿no? Conviví un poco con él y vamos, me encantó. ¿Alguna experiencia que te llama la atención? Un paciente no sabe andar, ¿no? Entonces, como fisio, la terapia que hago es enseñarle a andar bien. En la formación yo me monté al caballo y yo sentía que estaba andando. Era un movimiento tridimensional donde las caderas se me iban moviendo y ahí es cuando entendí, digo, tú ves a alguien con restos visuales que ve un 10% y tú te crees que ve porque va por la calle sin bastón, te esquiva, pero claro, no tienes ni idea de lo que ve. Decidí que dejaría todo para ganar y con un objetivo que era ganar. Y pues sufrí una lesión, una vértebra rota y desplazada hacia adelante, sí. Un 99% de las mujeres con discapacidad intelectual han recibido o van a recibir a lo largo de su vida abusos sexuales. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio más. Bienvenidos al canal de Extremecast, 7º episodio. Súper contentos por grabar otro contenido que seguramente os va a encantar. Os recomiendo que estéis hasta el final y antes que nada de comenzar y presentaros al invitado de este episodio, quería daros las gracias por el feedback que hemos recibido en el último episodio con José Luis Jordana. Hoy os he traído un especialista de fisioterapia especializado en neurología que trabaja con niños a través de la terapia ecuestre, un campo súper bonito. He visto feedback por parte de la audiencia donde vamos a hablar sobre temas de la salud. Por eso hoy vamos a hablar sobre el tema de niños con discapacidad y hoy os traigo a mi amigo Darío Pérez. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, José Lu, por invitarme. Sí. Un placer. Como sabéis, en este canal de comunidad de Extreme, aquí no existen límites, no existen excusas y por tanto hoy Darío nos va a contar un poco pues, cómo esos niños con los que trabaja tienen esa evolución de superación, porque al final es gente que tiene pues, alguna discapacidad que tengan, que tú nos explicarás un poco exactamente cuáles son y cómo trabajas con ellos. Así que bueno, cuéntanos un poco por qué empezaste en este área, en este campo tan bonito y cuáles fueron los motivos de empezar. Bueno, pues un poco complicado, ¿no? Porque al final es historia de toda la vida. O sea, yo empecé, yo hacía judo desde pequeñito y pues luego empecé en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Ahí era deportista de alto rendimiento y bueno, a lo largo de todo este trayecto siempre había una chica en mi club que era paralímpica. Competía a nivel internacional y yo siempre la ayudaba a nivel técnico porque al final las explicaciones en judo son muy visuales, ¿no? Tú cuando das una explicación de mira, tienes que agarrar aquí, coges la manga, empujas hacia aquí y tiras. Y eso para alguien que no ve, o sea, tú cierras los ojos y no entiendes absolutamente nada. O sea, dices, vale, agarro aquí, ¿dónde? Y mi papel un poco en ayudarla de una manera pues natural, como me salía, pues era pues las explicaciones, pues iba yo a ayudarla, decir, no, mira Marta, tienes que agarrar aquí, tienes que empujar hacia acá y siempre pues a lo largo de sus procesos de competición he estado ahí con ella desde, vamos, no te sabría ni decir cuándo porque ni me acuerdo. Y bueno, yo era deportista de alto rendimiento, luego cuando acabé mi etapa un poco como competidor, que entré a la carrera, yo iba a hacer INEF y a ser bombero porque era un poco pues lo que hacían todos los deportistas. En el CAR era como el camino marcado. Y cuando fui a hacer la BAU y todo eso, pues empecé a comerme la cabeza, a mí me gustaban más cosas, tenía más intereses y me metí a la fisioterapia. La verdad que no me arrepiento. Y durante todo este proceso de la carrera, pues a raíz de ayudar a Marta, que se llama Marta Arce, 4 medallas en Juegos Paralímpicos, top, muy top. Una conmigo, entrenando yo, pero bueno. A raíz de conocer a Marta y todo este proceso, pues necesitaban para una excursión con los niños de la 11, que bueno, no lo he explicado, pero en judo la discapacidad que hay a nivel paralímpico es la visual. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú vas a unos Juegos, cuando vas a unos Juegos Olímpicos hay unos deportes, pero en los Juegos Paralímpicos hay una adaptación de ese deporte a una discapacidad. Y atletas, por ejemplo, que les falta una pierna, ¿no? Claro, atletas, pues mira, hay atletas con discapacidad visual, o sea, hay
dentro de los Juegos Paralímpicos, pues bueno, sección de ciegos, sección de amputados. Una extremidad, ¿no? Eso es, de distintas discapacidades. Entonces, en judo solo hay una a nivel paralímpico, que sería la discapacidad visual. Sí. La cosa es eso, que me llamaron para una excursión con los niños y yo pues dije, pues para adelante, venga, me fui a Benasque, una excursión preciosa y ahí disfruté, pero vamos, como un niño chico. Iba yo de monitor, vamos, situaciones súper estresantes, súper todo, pero descubrí el mundo un poco de la discapacidad más amplio, aparte de conocer a una persona o a otra, me metí en ese mundo, ¿no? Conviví un poco con él y, vamos, me encantó. Y luego ya a la vuelta de ese campamento seguí trabajando, trabajé de monitor, de otras cosas y vi que no me llamaba tanto como el mundo de la discapacidad. Pero te especializaste en el grado de fisioterapia en neurología, ¿no? Sí, eso es. Y ahí dentro de ese área, para explicar un poco a la audiencia, qué es exactamente qué es lo que tocas dentro de ese área de neurología, que al final es un campo muy abierto, y luego lo ligas un poco al desenlace, que es un poco lo que te dedicas tú ahora. Ahí descubrí que me molaba el mundo de la discapacidad y en el último año de carrera también descubrí la especialidad de neurología, que es tratar a pacientes con discapacidad mayormente. Pues parálisis cerebral, ictus, todo este tipo de cosas, al final trata patologías del sistema nervioso. Pues lo que te digo, parálisis cerebral, sí, síndromes raros, sí, ictus, un montón de cosas que al final, bueno, hay mucho desconocimiento porque hasta que no te toca no sabes lo que es y en general está poco difundido. O sea, tú piensas en un fisio y piensas en un masajista o en un fisio deportivo para rehabilitar, pero no piensas en el langui, por ejemplo, que tiene el brazo así, pues que lo tiene así y tiene una cierta funcionalidad y ha podido llegar a andar porque ha tenido un trabajo de fisioterapia muy importante detrás. Yeah. Entonces esa área de la fisioterapia está un poco oculta. O poco descubierta por la gente. ¿Y cuál fue el momento en concreto que dijiste, vale, pues me dedico a esto? Mira, pues al final de la carrera, en el último año, empecé, pues un profesor que tuve que me gustó mucho, me hizo verla como algo bonito dentro de los estudios de fisioterapia, porque yo puedo estar muy a gusto con la discapacidad, disfrutar mucho de ese ámbito, pero desde un área o desde otra, ¿sabes? Al final hay una serie de conocimientos que me llevó a disfrutarla y yendo por el camino por el que iba, decidí hacer un experto en neurología, que bueno, sería como un máster, pero más barato y que no te da acceso a doctorado, pero vamos. Sí, como una asignatura más que era neurología, ¿no? No, como si fuese un máster, o sea, como una especialidad, un título de posgrado, vale. Pero que hay unas diferencias con el máster. Al final, el máster en fisioterapia está bastante dirigido a la docencia y a la investigación, y un experto sería más a la clínica, ¿no? Enfocado a los pacientes, a tratar a los pacientes. Luego de ahí te fuiste al mundo de la terapia ecuestre. Bueno, eso claro, es una historia... Bueno, cuéntanos un poco cómo llegaste a dedicarte a eso, a la terapia ecuestre. Vale, pues cuando yo acabé la carrera, sí, estuve con Marta preparando los Juegos Paralímpicos, los de París, quedó tercera, muy, muy orgulloso, la verdad. Sí. Fui para París y todo, pero vamos, estuve todo el verano entrenando con ella, básicamente. Y cuando se acabó esto, que ya tocaba buscar trabajo, dije, bueno, a mí lo que me llueva, yo quiero descansar un poquito, me acabo de sacar la carrera, decidí meterme al experto y bueno, en lo que voy estudiando y tal, ya me lloverá algún trabajo. Y justo pues me cayó de casualidad una oferta que vi para trabajar en equinoterapia, que se buscaban a gente experta a fisioterapias neurológicos. Sí. Y pues un poco pues a la aventura, dije a ver qué es, porque encima cuando yo empecé con la carrera, empecé a ver las especialidades que había y tal, yo vi que había terapia de animales, o sea, tú puedes hacer la terapia, hay fisioterapia de caballos, sí, que no es lo mismo que equinoterapia, ahora explico las diferencias. Y yo cuando empecé con la carrera dije, hostia, pues lo que más me llama es la fisioterapia a animales, o sea, yo quiero trabajar o con animales o con niños, porque es lo que más me mola, al final me conozco y es lo que pensaba, pero bueno, luego al final a lo que te lleve el destino nunca se sabe. Y luego también que tiene mucho que ver con tu personalidad, eso que te gusta, me dijiste que eras monitor también, tienes el tulillo, y al final es como que se te junta ahí pues la experiencia de trabajo de niños, etcétera, entonces te vas un poco ligando a ese ambiente, ¿no? Eso es. Pero claro, yo he ido por ese camino un poco por los gustos que tengo, por lo que disfruto yo y pues como cada uno, ¿no? Y
Y bueno, fui ahí y descubrí la terapia, la equinoterapia o terapia ecuestre, Vale. que consiste, para los que no lo sepan, que también, vamos, yo que estudié fisioterapia no sabía ni lo que era. O sea, hay mucha falta de conocimiento en esos ámbitos, en el tema de discapacidad, en el tema de qué terapias hay, tema de fisioterapia, todo este ámbito de la discapacidad. Yo creo que hay mucho desconocimiento a nivel general, pero por mí mismo hasta que me he metido ahí. O sea, que creo que, bueno, habría que concienciar un poco de estas cosas también. Bueno, total, que volviendo al caso, fui para la entrevista de trabajo y vi cómo era, ¿no? Que era hacer la terapia durante la monta, bueno, no solo durante la monta, pero utilizar al caballo como medio terapéutico. Sí. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, en pacientes con TEA, con trastorno del espectro autista, el entrar en contacto con la naturaleza, son niños que les cuesta conectar con el entorno, ¿no? Como muy aislados del entorno, pues utilizar el caballo como medio terapéutico, pues tanto a nivel motor como a nivel emocional, ¿no? Se podría decir. Sí. Al entrar en contacto con él, con la naturaleza, los caballos son un animal súper calmado, súper sensible, son herbívoros, por lo que no son depredadores de nada, ni de nadie, más que de las plantitas, pobrecillas. ¿Sabes qué otro animal así empático con el ser humano es el delfín? ¿Sí? Sí. De hecho, por eso hay mucha gente que como que ve el típico vídeo que ves a él ahí, él agarrándose al delfín y el delfín no hace nada, simplemente pues sigue y es como también muy bonito de ver. Pues eso también, ¿eh? ¿Y se han empezado a probar terapias? Eso no lo sé, lo desconozco, pero yo sí que he visto pues, esos vídeos muchos de como ese, no sé si llamarlo deporte, yo creo que no, como experiencia, ¿no? Pero yo creo que esto ya lo típico que te vas a Maldivas, ¿no? Y te montas ahí un delfín, experiencia, pero vamos, pero también tengo entendido que el delfín es un animal empático con el ser humano. Ah, mira, pues qué curioso. Bueno, o sea, el caballo al final no sé si con el ser humano, con todo el mundo o con todo el entorno, pero es muy sensible y es muy perceptivo también. O sea, tú si estás alterado, el caballo se altera. Percibe mucho tus sensaciones. Tú tienes que ir con calma, con tal. Y bueno, aparte de los caballos de terapia, no es cualquier caballo. Tiene que ser un caballo pues muy tranquilo, muy hecho para el paciente con discapacidad, que es un paciente que se puede alterar, que puede tener alteraciones en la conducta, puede pegar y tiene que ser un caballo que no reaccione, porque a cualquier caballo le das y se asusta y se va corriendo. Pues tiene que ser un caballo muy preparado. Al final se le ayuda tanto a nivel motor, porque durante la monta se transmite un movimiento tridimensional que... Para que te hagas una idea, ¿vale? Así mal explicado. Para un paciente con discapacidad tiene una alteración en el sistema nervioso, no sabe andar, ¿no? Por así decirlo. Entonces, como fisio, la terapia que hago es enseñarle a andar bien, ¿no? O sea, siente cómo se anda bien, le ayudo a andar en, bueno, ciertas terapias, hay muchos tipos, pero bueno, yo te enseño cómo se anda bien para que tú te quedes con esa idea y lo intentes reproducir en base a sentirlo. Pues yo la primera vez que me subí un caballo, porque, bueno, no sé si de pequeño habría montado, pero no tenía ninguna experiencia con caballos. Pues en base con esta terapia y tal, en mi formación, porque hay que formarse en equinoterapia, no puedes llegar ahí, vamos, yo de fisio llegué ahí y digo, ¿y yo aquí qué hago? No tengo ni idea. En la formación yo me monté al caballo y yo sentía que estaba andando, era un movimiento tridimensional donde las caderas se me iban moviendo como si yo estuviese andando, y ahí es cuando entendí, digo, joder, para un paciente que no sabe andar, no sabe reproducir este movimiento, el sentirlo en su cuerpo, cómo les tiene que ayudar, y ahí fue cuando lo entendí. Y, sí, porque tú sientes cuando estás subido en el caballo, sientes cuando mueve ahí las piernas, al final es muy grande. Y como que llegas se transmite y llegas como a sentirlo, ¿no? Eso es, claro. Por eso yo también cuando me subo a un caballo a una ruta o lo que sea, pues como que automáticamente también mi cadera se mueve, mis piernas, ¿sabes? Claro, y luego ya llegando como más allá, tú sí te das cuenta cuando andas por terreno blando, se transmite de una manera el movimiento, por terreno duro de otra, entonces ya explorando y metiéndose a nivel terapéutico, pues eso tiene unos beneficios u otros en función de tus objetivos y bueno, es muy interesante la verdad. ¿Y qué tipo de discapacidad, bueno, niños con discapacidad tratáis o soléis tratar, o tú en tu caso alguna experiencia que hayas tenido? Vale, bueno, aquí vamos a diferenciarlo primero en tipos de discapacidad, que con esto que te digo el desconocimiento, tú ahora mismo ni sabrás, tú o el oyente, ni sabrás qué tipos de discapacidad hay. O sea, serían discapacidad visual, auditiva, intelectual,
física y psíquica. Las sensoriales, que serían visual o auditiva, ¿no? Sordo o ciego, bueno, ahora meto un pequeño matiz. Luego intelectual o psíquica. La diferencia entre la psíquica y la intelectual sería que en la psíquica, para que me entiendas, serían pacientes con una depresión muy gorda, con esquizofrenia, serían enfermedades por el que se les daría el grado de discapacidad. Entonces tú ahora decías que estabas trabajando sobre todo con visual, ¿no? Con personas que has tenido experiencia con discapacidad visual. En ese entonces sí, ahora llegaremos ahí, vale. Pero yo por el mundo del judo sí. ¿Qué pasa? Que la mayoría de gente, hay muy pocos ciegos en España, aunque tú pienses que sí, cuando te metes ahí te das cuenta que no. Y la mayoría que tiene una discapacidad visual viene dada por otra cosa, que quiere decir que tengo un ictus al nacer, no me ha llegado el oxígeno, entonces hay un problema, eso me genera un problema a nivel visual, me genera una ceguera, pero también me puede generar una discapacidad intelectual o puede alterar ciertas áreas del cerebro distintas. No solo cause problemas a nivel visual. Por eso, con los niños, sobre todo, los que no llegan a un nivel de competición internacional, pues hay mucha discapacidad intelectual. Bueno, tampoco mucha, pero hay bastante discapacidad intelectual o pues una patología que te altere a nivel del sistema nervioso, un síndrome raro que te dé discapacidad intelectual y auditiva. Tengo un niño de judo con la 11 que tiene discapacidad visual, tiene restos visuales, o sea, ve algo. Discapacidad es menos del 10% de visión. Ceguera es 0%, es que no ven nada. Con mucho luces, las que ves tú cuando cierras los ojos. Entonces, tengo un niño que tiene discapacidad visual con restos visuales y auditiva. Sí, porque normalmente la gente tiene eso, un 2%, ¿no? Un 2% de... Depende. Como miopía, ¿no? Es como la gente normal que dice, pues uso gafas porque tengo un 2%, ¿no? Pues no tengo ni puta idea. Y tú, porque te has dicho que es el 10% ya... Claro, tú del 100% de visión, o sea, yo no sé cuánto tendría yo de visión por tener esta miopía, pero tendría que tener una miopía que de lo que tú veas, yo vea el 10%. Vale. O sea, 10 veces menos. Vale. Entonces, tú ves a alguien con restos visuales que ve un 10% y tú te crees que ve porque va por la calle sin bastón, te esquiva, pero claro, no tienes ni idea de lo que ve. Y hay muchos tipos de discapacidad visual, o sea, muchas patologías que generan discapacidad visual. Hay algunas que, por ejemplo, ves un punto en el centro, entonces solo ves por los lados. Otra que ves en tubo, visión como tubular, ves como si fuese así un tubito. Entonces son gente que se pone así el móvil en la cara para ver y tú les ves por la calle andando y tal y no eres consciente de lo que ven o no lo ven al final, hasta que ves una situación en la que realmente dices, ¿cómo no estás viendo eso? Si te veo esquivar cosas. Y bueno, yo descubrí la equinoterapia, estuve en 2 centros, uno formándome y en otro pues ya trabajando, y fue una cosa súper bonita. La verdad lo disfruté un montón y ahora mismo estoy trabajando en atención temprana, que estoy en una fundación que tendría la parte pública y la parte privada. La parte pública, que vienen los niños de atención temprana, que centros de atención temprana hay pues un montón, vienen de la Comunidad de Madrid, y los pacientes que vendrían a la parte privada, que ahí ya los elegimos nosotros y funciona un poco de manera distinta, y estoy de la misma fundación que tendría los 2 centros. Vale. Pero básicamente eso, en atención temprana serían niños de 0 a 6 años y en la parte pública son niños en teoría de 0 a 18, pero vamos, que tengo algún paciente de centro ocupacional con una discapacidad intelectual muy severa que también tengo algún adulto. Y ahora entonces que trabajas con eso, con niños temprana, ¿no? De edad temprana. Eso es, ahora estoy con niños, con bastantes bebés, encima ahora me están entrando un montón, que molan mucho, son muy graciosos. ¿Cuentas algún caso real, alguna experiencia que te llama la atención sobre alguna evolución que haya hecho ese niño contigo? Pues mira, hay una experiencia que a lo mejor no es ni la más gorda, ni la más llamativa, ni nada parecido, pero es de las que más me tocó. Estaba en hospital haciendo prácticas y tuve un paciente de neuro, que suele haber poquitos, y que era una niña con un síndrome raro que le causaba una discapacidad intelectual y una discapacidad física. Entonces, bueno, teníamos objetivos muy generales, muy facilitos. O sea, a simple vista el trabajo sería como un paciente de trauma normal, ¿no? Porque trabajamos el equilibrio, la coordinación, la estabilidad, aumentar fuerza en tren inferior, tal. Objetivos muy, muy normales, ¿no? Pero
yo al final lo que veo más importante en el trato con discapacidad o en mi trabajo es el conectar, ¿no? Conectar con el niño, pero incluso ya en trauma, ¿no? Tú vienes un fisio a domicilio, ¿no? Un caso que podamos entender todos para haber ido al fisio, ¿no? Sí. Un fisio a domicilio, me duele la espalda, yo nunca he ido al fisio. Yo si no confío en la persona que viene y no confío en lo que me hace, o los ejercicios que me manda, o en lo que me dice de hacer, aunque lo haga, es que no me va a ir bien. No me va a ir bien, porque el dolor es algo muy subjetivo y ya si nos metemos más en profundidad habrá 1000 causas y 1000 razones, pero yo lo que te sé decir es que en quien no confías no te va a ir bien. Claro. Y entonces, Hay que transmitirle esa confianza al niño, ¿no? eso es bueno, al final un niño no sabe ni que viene a terapia, un niño viene a jugar. O Viene a sea, jugar. con los niños jugamos. Realmente yo tengo unos objetivos, pues en función del niño unas cosas u otras, Sí. y entonces yo lo que hago es utilizar el juego como medio terapéutico. Yo que sé, tengo un niño, por ejemplo, sin piernas, en el que tengo que ganar flexión de rodilla y tal. Entonces yo tengo que hacer 20.000 juegos, que no te haces a la idea, los que trabajamos con niños, toda la imaginación que tenemos que tener. Sí. 20.000 juegos para subir en las escaleras e ir ayudándole con las manitas. Yo le pongo, le doblo, le hago el movimiento mientras él juega, pero al final lo que hacemos es jugar, básicamente, para ellos. Entonces no tiene que ser tanto la confianza de confío en este profesional, sino como disfruto con este chico. Además, hay muchos aspectos, aparte del motor, de la fisioterapia, que son muy importantes. O sea, a nivel psicológico, muchas veces que los problemas vienen de otras cosas, pero vamos, como no te imaginarías. Y la actitud de ese niño cambia, ¿no? Una vez Claro. hace esa terapia. Claro. Tengo un niño, por ejemplo, que tuvo una poliomielitis, tal, le quedaron de secuelas una monoparesia en el brazo derecho. Eso Tiene el que brazo. se le queda... que sí, Se le queda inútil. A nivel nervioso, tú tiene, pero imaginas... no puede mover. Eso es. Y bueno, tiene cierta funcionalidad porque el nervio manda cierta señal, pero lo que es, por ejemplo, se hace movimientos así no se puede, ¿no? claro, si ese niño no se hubiese trabajado, ese brazo cero todo. O sea, que ahora Cero movilidad, cero... Y ahora lo mueve, ahora lo consigue mover. Pues mira, este niño de pequeño hizo una terapia de restricción del lado sano, que eso es una putada para el niño porque tienen que darle el bracito así pegado y hacer todo con un brazo que no te funciona. Ya. O sea, para un niño es horroroso. Claro. Y vamos, pasó por eso y los médicos no dan crédito porque el brazo tiene, o sea, lo puede llevar hasta aquí, tiene cierta movilidad y cierta funcionalidad muy poquita respecto al lado sano o a un brazo sin ningún problema, pero tiene funcionalidad, se puede mover, lo usa más accesorio, ¿no? Y la mano tiene movilidad, o sea, muchísima movilidad y muy bien y escribe bien y todo eso porque viene por el trabajo de fisioterapia, de estar jugando. Yo juego, por ejemplo, con la raqueta, ¿no? Jugamos a las raquetas. Entonces, cogemos la raqueta, la mano sana coge la raqueta y la otra la acompaña y acompaña el movimiento. Entonces, dentro de la poca activación que tengo, yo voy a hacer toda la activación por subirlo, por tal. O sea, voy a hacer todo el esfuerzo por subirlo, por echarlo para un lado, por echarlo para el otro. ¿Y qué hacemos nosotros? Jugar. Pero a través de ese movimiento, jugando, pues alcanzamos nuestros objetivos. Y ese niño, pues, vamos, yo estoy bastante orgulloso del caso porque para lo que tiene bastante funcionalidad. Y los médicos han dicho que para lo grave que está súper bien. O sea, que nosotros lo percibimos como esa terapia que tienes con el niño, como una fase de evolución del niño, en este caso con la terapia, pero sin embargo lo que tú me has comentado antes es que el niño lo ve simplemente como un juego, ¿no? Eso es, Porque al realmente final. no tiene esa, ¿no? Si son a final de 0 a 6 años, no tiene quizás esa claridad, esa percepción de que realmente va a hacer esa terapia, sino que va a realizar una actividad más, ¿no? Claro. Y con eso, pues tú lo que tú has dicho, tienes que transmitirle confianza y tu objetivo principal es eso, ¿no? Enseñarle a que disfrute y a que gracias a esa actividad pues puede desarrollar o puede mejorar esas cualidades que necesita, ¿no? Eso es. Bueno, sí que hay cierto punto en el que puedes hacer partícipe al niño de su evolución. Por ejemplo, tengo un niño en silla de ruedas que me estaba vagueando mucho, ¿no? No quería hacer mis juegos, porque al final hacer lo mismo, ¿no? Hacer juegos, ¿no? Pues en cuadrupedia, a jugar al fútbol, a tirar pelotas, o esto, lo otro, jugar a los conductores,
a lo que quieras. Y estaba empezando a vaguearme mucho porque le cansaba, ¿no? Al final se cansan mucho, son niños que vienen a jugar y les tienen ahí cansados. Y están ahí cansándose. Y ese niño, como ya tenía, creo que tiene 6, 7 años, no, perdón, creo que tiene 7 años ahora mismo, sí, 7 años tiene, que se estaría en el centro privado, a ese niño decidí hacerle partícipe de la terapia. Le expliqué, oye, niño, que no puedo decir el nombre, oye, escúchame, ¿tú sabes por qué vienes aquí? ¿Tú sabes por qué hacemos estos juegos? Porque cuando yo te pido que vayas a la colchoneta y no te ayudo, o te ayudo lo mínimo, no es porque me apetezca verte sufrir, claro. Es porque el día de mañana, cuando mamá no pueda ayudarte a subir a la cama, gracias al trabajo que hemos hecho aquí, vas a poder subir tú. No le digo, tiene una discapacidad que no va a poder mover las piernas, pero la fisioterapia que hacemos ahí en ese caso, pues que ese niño sea capaz de hacer las transferencias de la silla a la cama, de la cama a la silla, facilitarle, aunque sea a su entorno, el poder hacer las actividades, lo básico, lo que para ti es despertarte y ir al baño, ducharte, lavarte los dientes, que te supone 10, 15 minutos, 20, para él es un mundo y ahí es donde entra el papel del fisio. ¿Ha habido algún caso de que haya, por ejemplo, algún problema con algún niño en concreto? ¿En qué sentido? En el sentido de que, vale, pues este chico o este niño no veo una evolución, ¿sabes? O realmente es muy complejo el problema, entonces no puedo llegar a cumplir ese objetivo que yo tengo. ¿Ha habido algún caso así que te haya limitado y haber tenido que parar ese tratamiento con esa persona? No parar, pero es que ahí es donde entra un poco la experiencia, porque tú cuando tienes un paciente, ¿no? Un niño, o sea, ya me cuesta como verlos como pacientes, ¿no? Sí. Antes eran los pacientes, ahora son los niños, me cuesta ya dar el salto otra vez. O sea, tú cuando tienes un paciente con una discapacidad, ya sea niño o adulto, tú tienes que tener en cuenta que tiene un factor limitante ahí. O sea, que ya sea porque no tenga piernas, porque tal, no va a poder llegar hasta donde quieras tú. Va a tener unas barreras y unos límites, pero como todo el mundo, ¿no? Tú a lo mejor no vas a poder levantar 100 kilos porque tienes una genética malísima y por mucho que entrenes tal, tú vas a tener una barrera, a lo mejor, tú seguramente los levantes, que estás fuertecito. Sí. Pero eso, como, un ejemplo, sí. Como tus barreras pueden ser... Que tienen barreras, ¿no? Y que tú lo ves eso, realmente con el trabajo diario y dices, vale, pues igual llegamos hasta aquí. Eso es, o sea, también es una parte un poco frustrante, ¿no? El ver que no evoluciona, pero tú tienes que tener en cuenta hasta dónde puede llegar. Y que si llega más alto, estupendo, pero ser realista. Ser realista es muy importante, porque hay muchas veces que estás estancado con un niño, con un paciente, sí. No evoluciona, no gana más fuerza, no tal, pero a lo mejor es que esa terapia no es que haga que evolucione, pero es que hace que no retroceda, que no vaya para atrás, que no pierda. Claro. Y muchas veces hay que tenerlo en cuenta, que a lo mejor no te sientes tú realizado por verle hacerlo mejor, pero la importancia de ese trabajo es que es mucha y no la podemos medir, porque si no fuese, ¿qué pasaría? Claro, tampoco quiero medirla yo, tampoco quiero dejar a mis niños sin su terapia o pacientes mayores de centro ocupacional sin su terapia, es que tampoco quiero probarlo, pero hay que entender la importancia de eso. Y tú en ese caso le dices, ¿cómo se lo dirías al niño? ¿Cómo se lo dices o a la familia? Es que los niños no ven el mundo como nosotros. El niño no ve una discapacidad, no ve ningún problema, él no ve nada de eso. De hecho, es un tema bastante complejo para hablar. El niño ve simplemente pues, que no tiene pies o que... Bueno, el que no tiene pies no, porque es un caso muy concreto. Pero bueno, que le falta... el niño, un niño con una discapacidad intelectual no se pregunta por qué hace las cosas más lento o tal. A lo mejor llega un punto en el que sí, pero un niño simplemente tiene las capacidades que tiene y no se pregunta por qué tal. Llega un punto, pues por ejemplo, con
es que también hay que ver en qué edades, ¿no? Hay un punto en el que se lo preguntan, en el que empiezan a entender, en el que empiezan a preguntarse qué es la discapacidad, qué es esto que me dicen que no entiendo yo. Yo sé que no puedo subir las escaleras o que mi brazo derecho no funciona, pero no me he llegado a preguntar. Entonces sí que hay un punto en el que el niño se pregunta y quiere entender qué le pasa y tal, y ahí es donde entra también, que estamos hablando desde la fisioterapia, pero ahí es donde entra, por ejemplo, el papel del psicólogo, o en otros ámbitos entra el papel del logopeda, de terapeuta ocupacional, de pedagogo, en todo este proceso de hacer que el niño con discapacidad se integre en el entorno, pueda hacer lo mismo que sus compañeros. Estamos enfocándolo mucho en niños, pero al final el tema de la discapacidad no es solo niños, es para todo, ¿no? El integrarlo en la sociedad, ¿no? Pues ya sea a nivel de conocimientos para un niño con discapacidad intelectual que pueda llegar a su máximo potencial, o en un niño con discapacidad física que sea lo más autónomo posible y pueda hacer las cosas por él solo. No sé si sabías que en España, en la población de España, hay más de 4 millones de personas con discapacidad y solamente dentro de esas, 1 de cada 4 tienen empleo. ¿Qué opinas respecto a este dato, no? ¿Y qué dificultades tienen esas familias, esas personas frente a este, por ejemplo, el tema de la empleabilidad, que al final es muy importante para las personas? ¿Y cuáles crees que serían los frenos que existen realmente en este tipo de personas? Yo creo que hay muchos frenos contra la discapacidad, y en el entorno laboral, que al final lo considero, bueno, ahora vamos a hablar de más ámbitos que enfrentan las personas con discapacidad, donde encuentran problemas, pero en el entorno laboral creo que hay muchas barreras. Un tema un poco controversial, o sea, sí que se están haciendo ciertos avances, ¿no? Ahora las empresas grandes, no sé a partir de qué número Sí, tienen la obligación, ¿no? de guardar un puesto para una persona con discapacidad. Un porcentaje, ¿no? de los empleados tienen que tener discapacidad, y hay empresas que lo hacen muy bien, ¿eh? Que no se hagan de menos el valor de los que hacen un esfuerzo, pero aunque haya empresas que lo hagan muy bien, creo que hay un problema detrás de esto, y es que también es muy complicado despedir a un empleado que tiene discapacidad a nivel legal. Es muy, muy complicado. Sí. No quiero meterme en temas legales, que tampoco manejo mucho, pero vale, lo voy a dejar ahí, en que es bastante complicado. Y yo creo que la integración, tanto en el mundo laboral como en el mundo a secas, debería de pasar por verlas como personas normales. Es que ¿por qué tenemos que estar hablando de gente con discapacidad y gente sin discapacidad? ¿Me entiendes? Sí, pero también hay que darles como unas facilidades para darles más oportunidades, ¿no? Para que al final tengan los mismos medios que que las demás personas, ¿sabes? Entonces, yo creo que tienen que tener como ese plus, ¿no? Ese plus para esas personas. Pero a lo que yo quiero ir es que el problema es del entorno. O sea, si tú adaptas el entorno para que una persona con discapacidad pueda hacer el mismo trabajo que tú, sí, que no la tienes, porque el entorno, ¿qué quiere decir? Eso, que el entorno suena así muy, muy amplio, ¿no? Pues a lo mejor una persona con silla de ruedas, para hacer un trabajo de camarero mismamente, simplemente lo que hay que facilitar, o no sé qué otro trabajo puede... Sí, o en ese caso pues que cualquier tenga trabajo. A lo mejor, espacio, ¿no? Para poder claro, moverse. a lo mejor las barreras ahí son solo arquitectónicas. Y es tener un espacio donde pueda circular bien con la silla y una rampita. Y sería solo eso. Entonces, lo que yo digo es que no habría que hacer diferenciación, porque el entorno debería de estar adaptado. Debería de haber un entorno en el que puedas trabajar tú y una persona con discapacidad, y elegirse a la persona más adecuada para el puesto. Y esas serían las facilidades que tendría que haber. Yo creo que no tengamos que estar pensando en que estén integrados, o sea, es que sea integración. Y eso no lo tienen muchas empresas, ¿no? Ya no a nivel de empresas, sino de entorno, de todo, es muy complicado. A nivel de poca promoción, también una parte de la fundación en la que estoy, que me gusta mucho, es una parte que tiene su intento de integración a secas. Es que te iba a decir en el mundo laboral, pero es que es en el mundo.
va todo junto, no puedes estar integrado en el mundo laboral y luego no tener amigos o no tal. Y eso creo que pasa por un cambio en la mentalidad de las personas, ¿no? Creo que hay muchos factores y muchas cosas de las que podríamos hablar que hacen que yo a la hora de elegir un empleado vaya a buscar una persona sin discapacidad. Ya. A nivel legal, yo creo que se las podría tener que despedir, porque yo no puede ser que diga, vale, yo tengo una captar. empresa, Sí. este empleado me gusta mucho, tenga discapacidad o no. Si no me gusta cómo trabaja, por algo realmente objetivo, o sea, dentro de un justificado, si me falta 5 días al trabajo, no le voy a tener que dejar de despedir porque tenga discapacidad. Es que eso es un sinvergüenza. Es que la discapacidad no implica Totalmente. no implica más que Totalmente de tiene acuerdo. se le tiene que hacer esa adaptación. Sí, que igual está ahí aprovechando, ¿no? Y se rasca los cojones y está ahí sin hacer nada. Y pues a esa persona le vas a echar porque no es una persona que realmente esté dando esa ventaja para tu empresa, ¿sabes? Claro, pero sí que entiendo que esa ley está un poco puesta por evitar el caso contrario, ¿no? Bueno, es que tengo que hacer para contratar a alguien con discapacidad una pequeña adaptación, pero es que esa adaptación a mí me supone un problema. Y al final es como se ve a la discapacidad, como un problema, ¿no? Porque lo que habría que hacer es adaptar el entorno, ya, pues a lo mejor con discapacidad visual poner braille, las cosas en braille, con discapacidad auditiva pues poner las cosas en escrito, más visuales. Simplemente adaptar el entorno a la discapacidad que sea y para lo que sea, porque todos tenemos derecho a trabajar, a salir a comer, a ir a un restaurante y leer la carta. ¿Por qué no hay cartas en braille? ¿Tú has visto alguna? Porque yo no. No, pero por ejemplo en el metro sí que he visto indicaciones, Eso pero es. eso obviamente porque si, no si por la calle no puede una persona ciega enterarse cuando cruzar, pues es que ya la sociedad está mal. Pero por ejemplo lo que tú dices, las cartas en braille, nada, ¿eh? Claro, o sea, yo creo que hay un problema de adaptación en el Sí, entorno, sí, sí que no que... sé. Entonces, como yo yo tengo un restaurante, entonces yo tendría que poner una carta en braille para 1 o 2 personas que me van a venir ciegas en 3 años. Ya. Es que es un problema, y es como se ve la discapacidad hoy en día, como un problema. Y eso yo creo que es lo que habría que cambiar, que es al final la mentalidad de cada uno. Por eso creo que es importante, y te agradezco mucho que me hayas dado este espacio Sí. para compartir, aunque sea una pequeña parte, lo que veo yo desde que no tengo discapacidad. Lo vivo a través de la gente que conozco y tal, Sí. pero veo muchos problemas ahí que te agradezco que me des este espacio para contar y para concienciar un poco. Pues entonces habrá que esperar y ayudar a que realmente la sociedad trabaje esa parte más enfocada a esas personas con discapacidad y que para que realmente luego no sea simplemente ese dato de que no tienen empleo, sino que será por un motivo de que lo que hemos estado hablando, ¿no? De eso, de que no se adapta a ese tipo de entorno, ¿no? Y que hay que cambiarlo para que luego llegue pues, a esas posibilidades que no se están dando ahora mismo. Pero así que nada, esperemos a ver que vaya evolucionando estos próximos años. Y para seguir, siempre hago una pregunta a todos los invitados del podcast, una pregunta más personal. Tú sabes que aquí en el canal al final es una comunidad que conecta y transmite pues, un poco su experiencia de vida que ha tenido. Entonces, ¿tú tienes alguna experiencia que haya sido fuera de tu control, ¿no? En plan, que hayas tenido que hacer, que te haya impactado personalmente, ya sea físico o mental, y te hayas visto en un momento de tu vida que digas, vale, pues tengo que afrontarlo, porque al final en este canal no hay límites, no hay excusas. ¿Has tenido algún momento en tu vida en el cual hayas tenido que afrontar un momento difícil en tu vida y cómo lo has afrontado? Si quieres compartirlo, pues estaría encantado. Pues es que cuando has acabado la pregunta ya me ha llevado directamente mi Muy bien. cabeza a un momento de mi vida. Cuando yo estaba en el CAR entrenando, yo dediqué mi vida al deporte, al judo. Decidí que dejaría todo para ganar y con un objetivo que era ganar. Y pues sufrí una lesión, una espondilolistesis bilateral en la L5S1, que quiere decir una vértebra rota y desplazada hacia adelante, así, para adelante. Y eso, bueno, un dolor, estuve meses, porque al principio no se veía en pruebas de imagen y yo seguía entrenando, que eso fue lo que llevó a que fuese tan grave. A mí me dijeron, cuando pudieron verla, que pasó, ya te digo, pues del orden de 5 o 6 meses en el que yo seguía entrenando y agravando esta lesión, unos dolores horribles, o sea, yo
vamos, me recuerda mi fisio que me conoce, que esa es una persona de mi club, bueno, es que es Marta, de hecho, me recuerda a Marta, que también es mi fisio, Sí. que cuando al final de esta lesión yo estaba entrenando y la pedí ayuda para hacer la croqueta. Después de entrenar decía, oye Marta, ayúdame para girarme para allá. Y yo a mí me lo dijo y digo, pero sí, tampoco me dolía tanto. O sea que ahora mismo lo recuerdo de una manera, pero vamos, que a nivel de... O sea, fue bastante duro. Fue sobre todo el impacto, ¿no? A nivel mental de, hostia, me ha pasado esto, ¿no? Eso, o sea, a mí el dolor, pues bueno, el dolor se pasa, pero lo que yo lo pasé muy mal es que yo había dedicado toda mi vida al deporte. Yo había dejado mi instituto, había entrenado ahí 4 horas al día y solo entrenaba, iba a clase y a la cama, o sea, no hacía otra cosa. Había como enfocado toda mi vida a ese punto, y no por una causa interna de que no pudiera yo, de que no llegara, si es que no me habían quitado la posibilidad. Me dijeron que no iba a poder volver a entrenar, pero vamos, descartadísimo. Y fue muy duro para mí. Creo que como para cualquier deportista una fractura, una rotura, una lesión grave es la peor noticia que le pueden dar, y te puede pasar. Porque puede cambiar totalmente tu futuro. Claro, porque el mundo de un deportista al final lo dejas todo para un deporte y no es por una causa que no puedes controlar, te rompes, no puedes llegar. O sea, una cosa es una lesión de un mes y tal, pero a mí me dijeron que no podía volver a entrenar. Y yo estuve bastante fastidiado, pero con fisioterapia, con mucha rehabilitación, volví a entrenar, y de hecho creo que fue un año después de que me pusieran el corsé y que empezase a tratarme la lesión. Casi un año después, año y medio, quedé, 2 años a lo mejor. ¿Quedaste campeón? Quedé tercero de España, empecé a ir a copas internacionales, a copas de Europa, pero todo fue después de la lesión. Yo llegué a mi punto más alto de competición después de pasar por eso. Joder. O sea, eso fue todo esto antes de dedicarte a lo de actualmente, ¿no? Sí, cuando en mi época de competidor, cuando estaba en el CAR. Joder. Pero bueno, pues la verdad es que ha sido una experiencia y un aprendizaje, imagino que bonito, ¿no? Dentro de lo que cabe. Sí, bueno, cualquier viaje de recuperación, de transformación, es sobre todo bonito, yo creo. Bueno, la vida te va enseñando, a mí y a todos. La cosa es quien quiera cómo decidir avanzar y realmente que nada te frena y que tú vas a seguir adelante, ¿no? Eso es. Y bueno, antes de cerrar, ¿te gustaría comentar algún punto que se nos haya olvidado hablar o que te guste? Pues mira, sí que me gustaría hablar de la discapacidad y el deporte. En este problema que te comentaba de la integración que hay, te voy a dar unas cifras que vas a entender que hay problema. O sea, hay 4.700 personas con discapacidad ahora mismo. No. 4 millones. Eso. Hay 4.700.000 personas en España con discapacidad, de las cuales menos de un 10% de esas personas tienen licencia federativa en algún deporte, que quiere decir que practican un deporte de manera regulada. De esas 7.400 personas, más del 60% son mujeres, porque en la distribución, no sé muy bien por qué, pero en la distribución de personas con discapacidad, la mayoría son mujeres. Pues de todo ese porcentaje de gente con discapacidad, de la gente con discapacidad que hace deporte, solo un 30% son mujeres, habiendo muchas más mujeres que hombres en discapacidad. Y eso es un problema que también creo que tampoco se ha hablado, yo no lo he escuchado por ningún medio, que también se tendría que tratar. Se intentan siempre establecer puentes y favorecer, pero yo creo que hay un serio problema de integración. O sea, yo tengo tanto dentro del gimnasio, ya sea tu deporte el que sea, falta de conocimiento, incluso más que de conocimiento, de voluntad, de integración. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un gimnasio de judo, que es mi especialidad, por ejemplo, me viene un ciego, yo creo que todos los clubs de judo que hay deberían de tener un mínimo de conocimiento, por lo menos de 2 cosas tontas. Para discapacidad visual, intelectual, 1, cómo se guía una persona ciega, y 2,
bueno, ya está. ¿Cómo seguir una persona ciega? A partir de ahí, simplemente voluntad. Tú pruebas una explicación, no se ha enterado el ciego, vamos a probar de otra manera. ¿Cómo lo puedo explicar? ¿Cómo puedo hacer en mi juego? Yo estoy con niños, tengo un niño que es ciego, tiene discapacidad intelectual, tiene una discapacidad de cualquier tipo. ¿Cómo puedo hacer yo ese esfuerzo por integrarle en la clase? ¿Cómo puedo dar una explicación que le entienda el que no ve? ¿Cómo puedo dar una explicación que vea el que no oye? O sea, que la vea y la entienda el que no la puede escuchar. ¿Cómo puedo integrar al niño que no se ha enterado de la explicación para que disfrute de ese juego? Creo que falta mucha voluntad de integración. Y otro tema muy controversial, del que tampoco creo que se haya hablado y que por lo menos creo que habría que concienciar tanto a las familias con discapacidad como al mundo, porque al final creo que es un problema de la sociedad, no de la discapacidad, es que, por ejemplo, en mujeres, ahora que toco el tema, porque ya he tocado que están menos integradas en el deporte. Yo tengo, por ejemplo, muchas familias que yo digo, vale, la fisioterapia está muy bien, este niño pues tiene una discapacidad leve, ¿no? El niño se da la discapacidad o vienen al fisio cosas que se pueden solucionar, no todos tienen que ser pacientes crónicos o que tengas toda la vida. Pues un niño, yo a muchas familias les he dicho, oye, yo este niño en fisio está bien, o sea, está bastante bien, yo lo que haría es meterle a fútbol, meterle a judo, meterle a natación y a 20 deportes, porque va a tener los mismos objetivos o mejores que si vienen a terapia conmigo. Y muchas familias, no una ni dos ni tres, me han dicho lo mismo, que es que con qué dinero, que son familias que un niño con discapacidades que requieren muchos cuidados y se dan ayudas, no es que no se den, pero requieren muchos cuidados y tanto a nivel económico como de tiempo, como de todo. Y no se dan unas facilidades dentro del deporte para poder integrar a gente con discapacidad. No se dan unas ayudas porque hay que tener en cuenta que una silla de ruedas te puede valer 6.000 euros en un paciente adulto. Solo te hablo de la silla del chasis, sin las ruedas, sin la almohadilla, sin demás, solo 6.000 euros. Entonces sí, se dan ayudas, pero... ¿Podrías decir alguna cifra, algún caso de que te haya pasado a ti que la madre no haya, que tú sepas, ¿no? De que no hayan comprado ese material o esa ayuda para el niño? O sea, yo te diría de muchos casos de, bueno, siempre que se tiene que comprar algún material hay un problema, ya sea en ortesis, un andador, ¿cómo se llama? Un bipedestador, una prótesis, las ayudas te llegan, bueno, aparte de lo lento que va todo esto, que ni me quiero meter, pero aparte de las ayudas que dan, hay gente que llegan a un límite, las ayudas, y familias que no se pueden permitir un andador porque no le llega la cobertura, o sea, un andador no, familias que no se pueden comprar, veo desde familias que no se pueden comprar un bipedestador porque no les dan las ayudas y no tienen económicamente, como el caso que te digo, que ya no es algo tan de primera mano, como un andador o una prótesis que necesita, una ortesis que necesita el niño, ya no es tan de primera mano como el deporte, pero es que el deporte es tan importante, se deberían de dar más ayudas y facilidades para los chicos con discapacidad. Es que el deporte es la clave de todo, tío. Es la clave, el deporte, ya sea mental, ya sea para un tratamiento de lo que sea, recuperación, rehabilitación. ¿Hay algún dato sí sobre la discapacidad que sea muy llamativo y no nos hayas comentado? Pues mira, sí que hay un dato que me gustaría compartir, solo quiero decir el dato y que ya cada uno llegue a sus propias conclusiones, y también que es un dato que no escucho yo mucho hablar, que un 99% de las mujeres con discapacidad intelectual han recibido o van a recibir a lo largo de su vida abusos sexuales. Y ya tengo que decir más por experiencia personal que muchas veces, muchas de esas veces, son de parte del entorno más cercano, sobre todo familiar. Toma ya, Uf. Yo ahí lo dejo. Bueno, tío, pues nada, yo creo que aquí ya lo dejamos. Te deseo lo mejor los próximos años dedicándote a esta vocación, a tu trabajo, que la verdad es que me parece muy, muy bonito, y sobre todo para dar visibilidad a este tipo de trabajo, que yo creo que es algo que no se tiene mucho en cuenta, ¿no? Y nada, pues la verdad es que espero que os haya gustado y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, José Lu, un placer. Y nada, chicos, no olvidéis suscribiros al canal, por favor, que al final esto es lo que también me motiva a seguir a crear contenido mejor y a traer más invitados.
Y nada, chicos, así que no olvidéis que aquí en esta comunidad no hay ningún límite, no hay ningún freno, como hemos hablado, ya sea en este caso con gente pues con discapacidad que tiene que afrontar pues alguna parte así pues mental o física en su vida, y con todo el trabajo y la gente especializada, como en este caso con Darío, pues se puede recuperar. Así que nada, chicos, nos despedimos aquí y nos vemos. Así que let's fucking go.